Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Comisionado para el PERTE Aeroespacial, presidenta, vicepresidentes del CSIC, miembros de EVA, amigos, compañeros. Es un verdadero placer poder moderar esta jornada que hoy está enfocada a cero emisiones en la aviación, en la que pondremos en relevancia el conocimiento que hay en este tema de la mano del CSIC, Boeing y Airbus. ¡Qué lujo! Me gustaría resaltar el papel del CSIC como motor de generación de conocimiento y con su fuerte espíritu de nutrir a la industria. Y, por tanto, me gustaría que este evento valga también como reflejo de la importancia de establecer puentes y lazos de colaboración entre la investigación y las empresas para poder llegar más lejos y en menos tiempo y conseguir así los objetivos marcados nacional e internacionalmente. La concentración de gases de efecto invernadero se encuentra en su nivel más elevado de los últimos 2 millones de años, y las emisiones siguen aumentando. La última década fue la más cálida registrada en la historia y las consecuencias del cambio climático pueden ser desastrosas para las futuras generaciones y la sostenibilidad de nuestro planeta. La Unión Europea fijó que para 2050 deberíamos lograr la neutralidad del carbono. La razón de estar hoy aquí, por tanto, es que con esa meta a la vista, la aviación comercial, siendo uno de los sectores económicos más rápidos, tiene que reinventarse para cumplir los objetivos de cero emisiones. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, sin más dilación, le doy la bienvenida a la introducción a la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. Buenas tardes a todos y a todas. María Ángeles, muchísimas gracias por tu amable presentación del CSIC. Miguel, compañeros y compañeras de las empresas y también de los varios institutos del CSIC que trabajamos en el ámbito de las energías. Muchísimas gracias por estar aquí. También un saludo especial a los que nos están viendo por streaming, que me consta que son algunos y algunas. Pues me alegra daros la bienvenida a nuestra casa, al CSIC, y además daros la bienvenida para un evento de Ellas Vuelan Alto, ¿no?, que para nosotros es muy importante, hablando además de un tema que es central, el hidrógeno, el camino para la aviación cero emisiones. Nos encanta poder colaborar con vosotros por muchos y diferentes motivos, ¿no? Primero, porque nos gusta visibilizar y apoyar el talento femenino en todos los ámbitos y en este en particular, en el ámbito aeroespacial. Estamos empeñados con políticas activas y de diferentes tipos, internas y externas, en eliminar cualquier tipo de discriminación en el ámbito de las mujeres, porque aún en este ámbito, el aeroespacial, existe, según Naciones Unidas, una brecha de género muy importante. Las mujeres representan solo el 20% de la fuerza laboral, en la industria aeroespacial mundial, y además esta brecha, en vez de disminuir, ha seguido aumentando en los últimos años. También es un placer estar aquí con empresas y con administraciones, porque el CSIC está muy empeñado en los próximos años en aumentar la relación, su relevancia no solo científica, que eso va de su ¿no?, va de suyo, porque nosotros somos una organización científica de primer nivel, estamos en el G6 europeo científico y, por lo tanto, estamos totalmente orientados en esa línea en el ámbito de la investigación y de las publicaciones, sino porque es un objetivo estratégico de este equipo que preside en la actualidad el CSIC, incrementar nuestra relevancia social y en el ámbito de las políticas públicas. Y eso significa algo que tiene que ver con tener cada día vínculos más estrechos con la sociedad en la que vivimos, con la sociedad civil, con las empresas, con el tercer sector y con las propias administraciones. De hecho, una de las iniciativas que hemos puesto en marcha hace muy pocos meses
es la creación de una nueva vicepresidencia de Innovación y Transferencia que va a tener esa finalidad justamente de estrechar los vínculos con las empresas, ¿no? No solo como tradicionalmente habíamos hecho desde el CSIC, en el sentido de nosotros investigar y luego el resultado de nuestra investigación, con suerte, sería aplicable al tercer sector, a las empresas y a las administraciones, sino que desde ahora y desde el principio, cuando nos planteamos un objeto de estudio, queremos planteárnoslo también con las empresas y las administraciones. En este sentido, nosotros mismos, además de los retos científicos, estamos activamente tratando de identificar retos que son a la vez científicos y sociales, ¿no? Tienen esta característica. Un reto es afrontar el cambio climático, obviamente, y otros muchos retos tienen que ver con la resistencia a los antibióticos, etcétera, retos de otros ámbitos. Y en este empeño hemos puesto en marcha distintos programas, como por ejemplo Itinerarios Cicerón, donde estamos invitando a empresas, a las administraciones, a periodistas científicos para que nos ayuden a divulgar este esfuerzo, a pasar un día en el CSIC enseñando nuestros laboratorios, dando la oportunidad a nuestros investigadores que presenten los proyectos que tenemos en marcha, a las empresas que nos cuenten cuáles son sus necesidades en cualquier ámbito y para estrechar lazos, ¿no? Hemos empezado con la resistencia microbiana. Y esta iniciativa ha sido muy exitosa. También hemos puesto en marcha otro programa que se llama Science for Policy, y cuando hablamos de policy, en este caso nos referimos a políticas públicas, pero también a iniciativas concretas que adopten las empresas privadas, en los que queremos ser de utilidad, ¿no? Queremos contarles cuál es el estado de la ciencia en distintos ámbitos y específicamente qué cosas estamos haciendo en el CSIC, qué están haciendo nuestros grupos en el CSIC. Por lo tanto, estamos muy, muy orientados a, en vez de mirar hacia dentro de la institución, mirar hacia fuera de la institución, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando fuera? Intentar colaborar donde esté la innovación, donde esté las nuevas tecnologías, donde esté la transferencia, donde esté el empleo y donde esté la creación de riqueza, ahí va a estar el CSIC, ¿no? Hoy hablaremos del hidrógeno, que puede ser la solución para una aviación sin emisiones contaminantes. Ya hemos hablado de que el cambio climático es un reto, lo vemos todos los días, es un asunto además conflictivo, ¿no? Porque bueno, genera un cambio de mentalidad desde lo pequeño, desde los hábitos que los ciudadanos tenemos cada día hasta las grandes decisiones de política pública. Estos días estamos viendo, por ejemplo, todo el debate que hay alrededor de Doñana, y además hay una creciente presión social para que seamos sostenibles, ¿no? Para viajar, por ejemplo, de modo sostenible, y aquí la aviación comercial pues, es muy, muy relevante. Tenemos que tener y buscar, y somos responsables de buscar energías más limpias y sostenibles en este sector. Por ejemplo, en este sentido, hemos visto la aprobación en el año 22 del PERTE, del sector aeroespacial, que recoge específicamente el objetivo de desarrollar futuros aviones cero emisiones en una de sus líneas de actuación. Tanto la descarbonización como la reducción de los contaminantes atmosféricos son temas que son claramente prioritarios, y el hidrógeno se está perfilando como una posible energía alternativa. En el CSIC también estamos trabajando en este ámbito. Somos una organización muy potente. Pensad que el CSIC, muchas veces la gente se sorprende cuando decimos que somos 14.000 personas las que trabajan en esta institución, que estamos en todo el territorio nacional. No hay una sola comunidad autónoma donde el CSIC no tenga al menos un instituto, y una parte muy importante de los investigadores del CSIC se dedican a energía. ¿Qué hemos hecho en estos últimos años? Pues muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que hemos hecho es poner a nuestros propios investigadores a hablar, que antes no hablaban entre sí o hablaban con dificultades, ¿no? Y hemos puesto en marcha una plataforma temática que se llama Trasener. Aquí hemos juntado todos los grupos de investigación que en el CSIC están trabajando en energías, de distintos centros, de distintas comunidades autónomas. Hoy vamos a hablar con algunas de las investigadoras que están en estos centros y están en concreto trabajando en la producción de energías renovables, en el almacenamiento eficaz, en la descarbonización industrial
y en las tecnologías del hidrógeno, por ejemplo, y entre otros temas, ¿no? El otro día, en una reunión de esta plataforma, nos dimos cuenta que teníamos que incluir también a nuestros investigadores en ciencias sociales, porque muchas veces todas las políticas que tienen que ver con la transición energética son políticas que nos cambian la vida, ¿no? Que cambian, pues, por ejemplo, la actividad económica de las regiones y que tienen también sus consecuencias sociales. O sea que incluso en este ámbito de las energías, incluir no solo a los investigadores que directamente trabajan sobre investigación energética, sino también sobre cómo la ciudadanía, las propias empresas, un sector económico concreto tiene que adaptarse a estos retos y desafíos de la energía, también es importante incluir a nuestros investigadores de ciencias sociales. En concreto, respecto al papel del hidrógeno en la industria de la aviación, tuvimos hace unos 4 meses un seminario, organizamos una jornada sobre nuevos materiales en las que participó, además del CSIC, en la Plataforma Aeroespacial Española, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, también Airbus participó con nosotros, otros organismos tecnológicos como el INTA o algunos equipos científicos del CSIC como el CENIN, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, que está aquí en Madrid. En esa jornada se discutió, por ejemplo, sobre el papel del hidrógeno en el transporte aeronáutico, hicimos un análisis del estado del arte, ¿no? De qué sabemos ahora, qué podemos considerar evidencia consolidada en este ámbito y cuáles son los desafíos, que como sabéis en el ámbito del hidrógeno son todavía muchísimos, quizá más de los que nos gustaría todavía, y también avanzamos en la definición de cambios y adaptaciones que tiene que encarar la propia industria. Por ejemplo, entre los retos tecnológicos se señaló la habilitación del almacenamiento en aeronaves, las opciones de uso de tanques de hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas, las dificultades respecto al traslado de materiales utilizados en tierra o cohetes a aviones, los mecanismos de interacción del hidrógeno con determinados materiales, los cambios radicales en cuestiones de repostaje o el cumplimiento de las normas de calidad aeronáuticas. Hablamos también del desarrollo necesario de las celdas de combustible o de la posibilidad de generar nuevos combustibles sintéticos. De esta jornada, además, pudimos constatar que necesitamos seguir avanzando mucho en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la mejora de la producción de materiales compuestos y la búsqueda de soluciones para el almacenamiento del hidrógeno. Este es un reto común a otras energías renovables. El fortalecimiento del tejido industrial aeronáutico y en esta y en otras tecnologías limpias y la optimización de la coordinación entre los centros de investigación, los actores públicos y las empresas del sector privado. También hablamos de desafíos más allá de lo aeronáutico, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hablando sobre la propia producción de hidrógeno limpio a partir de fuentes renovables o la competitividad económica, el rendimiento energético de estas energías frente a los combustibles fósiles o también otras cuestiones, nuevamente, como decía antes, de almacenamiento o transporte, que son siempre un reto. Todos estos retos, estaréis conmigo, que no se pueden afrontar por uno de nosotros aisladamente, ¿no? Necesitamos inversión pública, necesitamos impulso público, necesitamos que la Administración pública contribuya. Ya sabéis que la Administración es uno de los principales agentes que contribuye a la innovación del sector privado. Necesitamos al propio sector privado y todo su empuje, todas sus ganas de desarrollar también tecnología y de ponerla a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, los investigadores que hoy no están solo en el CSIC, sino también en muchas otras instituciones que no son solo instituciones públicas. Creo que de todo esto vamos a hablar hoy y con mucha más propiedad de lo que lo he hecho yo, y para ello va a estar con nosotros algunas compañeras como María Retuerto o Carmen Bellisco, que viene de Airbus, Covadonga, Vida, que viene de Lincar, de Asturias, Eduardo Ferreira y Ángeles, que ya ha hecho la introducción a este evento. Como os decía antes, este sector representa el 1,2% del PIB y genera nada menos que 37.000 empleos directos. Y como os decía antes, nosotros queremos estar acompañando a la industria, a las administraciones y a la sociedad en su conjunto. Allí donde haya innovación, tecnología y transferencia nos vais a encontrar siempre. Muchísimas gracias.
Bueno, pues voy a presentar a los ponentes de la mesa redonda, aunque ya ha habido una breve introducción, pero por ir nombrando vuestros nombres y vuestros cargos antes de empezar con unas preguntas. María Retuerto, científica titular del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC. Carmen Bellisco, directora técnica del NPE Demoaxon en Airbus UpNext. Eduardo Ferreira, ingeniero en el Boeing Research and Technology Europe. Y Covadonga Pevida, investigadora científica del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC. Bienvenidos. Voy a empezar con María. ¿Vale? María, ¿en qué se basa la generación de hidrógeno por electrólisis y es una tecnología realmente escalable? Bueno, hola a todos. Gracias por invitarme a este evento. Es un honor. A ver, pues así de manera general, el hidrógeno por electrólisis de agua se basa en la ruptura de la molécula de agua utilizando electricidad. Entonces, con esta electricidad generamos una diferencia de potencial y separamos el agua en hidrógeno y oxígeno como subproducto que luego podemos utilizar. ¿Qué ocurre? Si esta energía es renovable, el hidrógeno que se genera es renovable, que esa es la idea de esta nueva transición, ¿no?, energética. Es verdad que la generación de hidrógeno renovable a partir de agua se puede dar por electrólisis, es decir, por electricidad, pero también se puede dar por calor, por luz. Lo que pasa es que la manera eléctrica es mucho más eficiente. O como contará Covadonga, también se puede hacer a partir de biomasa. Pero bueno, esa ya lo sabe mucho mejor que yo. ¿Qué ocurre? Que a nivel industrial, a día de hoy, la que realmente se utiliza es la electrólisis, por lo que digo. Entonces, es una tecnología que sí que es tecnológicamente viable y, de hecho, se utiliza. La electrólisis se produce, el dispositivo se llama electrolizador y existen diferentes tipos. Entonces, hay tipos que son tecnológicamente muy avanzados, como es el convencional alcalino, y cada uno de ellos lo que pasa es que tiene ventajas e inconvenientes. El alcalino convencional, que es el que se está instalando sobre todo a día de hoy, ya llega a los megavatios y va a llegar a los gigavatios o está llegando, a día de hoy ya está llegando. Es decir, sí, lo que pasa es que igual no es la tecnología ideal para acumular energías renovables, debido a las condiciones que tiene la energía renovable. Entonces existen otro tipo de electrólisis, que son electrolizadores de membrana ácida o alcalina sobre todo, que son los siguientes más desarrollados, que son compactos y puedes generar hidrógeno solo apilando más celdas. Entonces, la idea quizás es también utilizar este tipo de dispositivos, es decir, diversificar. Lo que ocurre es que en algunos de ellos se utilizan metales nobles y en otros hay ciertas partes con unas membranas poliméricas que no son muy eficientes. Por tanto, eso quiere decir que son tecnologías que sí que están en desarrollo, la alcalina seguro. Después está la PEM, que se llama, y después estarían la aniónica y la de estado sólido, que están menos desarrolladas, pero en todas ellas hay que seguir investigando. Y las investigaciones se basan en aumentar la eficiencia de todos ellos y reducir costes en utilización de metales o materiales más baratos y también en la economía de escala. Es decir, en el momento que empecemos a escalar y a producir más electrolizadores, el precio disminuirá. Muy bien. ¿Qué tecnologías crees que pueden llegar a sustituir al combustible tradicional y qué papel juega la basada en el hidrógeno dentro de ese contexto? Pues en el sentido más quizás de la movilidad, pero bueno, que es un poco el mismo. O sea, el hidrógeno lo que va a hacer es eso, es introducir las energías renovables en algo que va a ser un vector energético, pero al final puede ser un combustible, es un compuesto que vamos a poder introducir en muchos sectores. Entonces, quizá en el sector del transporte o en la aviación, lo más interesante sería que puede introducirse como combustible propio, como hidrógeno, ¿no?, en motores de combustión de hidrógeno, donde solo se produce agua, con los retos que tiene, que eso, por supuesto, todos lo sabéis mejor que yo, o también como pilas de combustible. Es decir, la pila de combustible es lo contrario al electrolizador. El hidrógeno lo combinas con oxígeno y formas agua y electricidad. Y eso ya es un motor eléctrico, ¿no?, como una batería, pero donde utilizas hidrógeno como combustible. Y luego está la parte también de introducir hidrógeno en el tema de los combustibles, es decir, de los biocombustibles y de los combustibles eléctricos o sintéticos o los electrofuels.
Es decir, en el tema de los biocombustibles, por ejemplo, que serían a partir de biomasa, ahí, bueno, eso lo mismo lo sabéis mejor que yo, hay ciertos procesos que están ya aceptados o que se van a aceptar y en algunos de ellos se puede utilizar hidrógeno, ¿no? Esto es a partir de aceites o de azúcares, etcétera. También puedes introducir el hidrógeno para eliminar oxígeno, etcétera. Y en los eléctricos, por ejemplo, en los sintéticos, ahí sí que hay hidrógeno desde el principio, porque necesitas el gas de síntesis que tiene hidrógeno. Y la idea es que ese hidrógeno sea renovable y que capturemos CO2 y de ahí generar estos combustibles sintéticos. Entonces, ¿qué tecnologías se utilizarán o no? Supongo que todas ellas, depende para qué, y tendremos que ir desarrollando todas, porque además, claro, esto también diversificamos para no usar los mismos materiales. O sea, yo creo que el sector energético lo que tiene que hacer es eso, empezar a usar diferentes tecnologías para que la aplicación, dependiendo, ¿no?, de lo que se necesite. Muy bien, gracias. Nada, gracias. Voy a pasar a Carmen. Carmen, te he presentado como Airbus AppNext, pero yo creo que Airbus se conoce más como Airbus. Pero esto de AppNext, ¿qué significa? ¿Nos lo puedes contar? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Lo primero, pues Airbus AppNext es una empresa del grupo Airbus y nació en el 2017, fundada por Paul Eremenko. Inicialmente nació en Alemania y en Francia y desde diciembre del 2021 tenemos en España también una representación de esta empresa con 2 proyectos, uno más de aplicación militar y otro de aplicación de hidrógeno a la industria civil. Entonces, ¿qué es Airbus AppNext? Pues básicamente es una incubadora de futuras tecnologías. Lo que se coge es, primero hay una función de estudio del mercado, de otras industrias, y cuando se detectan tecnologías que pueden ser prometedoras, potencialmente prometedoras para la aviación, lo que se quiere hacer es acelerarlas. O sea, se quiere acelerar, entonces son proyectos basados en demostradores, con tiempos muy cortos, 2 o 3 años, que para la industria aeronáutica es un desarrollo bastante corto, con un presupuesto determinado y, bueno, y con un objetivo muy concreto. Entonces, básicamente, lo que intenta es que sean proyectos que aceleren esas tecnologías en un tiempo pues récord para la aviación, ¿no? Es una empresa que ahora mismo, entre todos los proyectos, son menos de 200 empleados. Y otra de las funciones que hay es el conseguir, ya he comentado, esa sinergia con otras industrias y captar talentos en otras industrias también para Airbus, porque Airbus está centrado en lo que ahora mismo entrega, pero en el futuro es posible que se necesiten otros perfiles. Entonces, la gente, las personas, también es un punto importante en los objetivos de AppNext. Muy bien. ¿Y podrías compartir con nosotros qué visión tiene Airbus respecto al desarrollo de aviones verdes o aviones de 0 emisiones? ¿Qué hoja de ruta tiene a la vista? Bueno, pues primero decir que Airbus está totalmente comprometido con el objetivo de 0 emisiones. Como titular, tenemos un objetivo a top level en la compañía de poner un avión en el mercado, un avión de 0 emisiones en el 2035. Es un objetivo bastante, digamos, challenge, ¿no? Es un buen challenge. ¿Esto cómo se consigue? Pues si vemos en el pasado y presente, ¿qué es lo que tenemos? Mejorando la eficiencia de los aviones que tenemos actualmente. Mejora continua. Airbus, yo desde que he estado en Airbus, más de 25 años, pues constantemente se han introducido mejoras en los aviones que contribuyen a la reducción de CO2, a las mejoras constantes y a la reducción de emisiones. Por ejemplo, introducción de materiales compuestos, paulatinamente en nuestros modelos, mejora de los motores en las flotas Neo del 320 y el 330, etcétera. Luego, a medio plazo, Airbus podríamos hablar de que está investigando proyectos para la introducción de lo que llamamos el SAF, que bueno, va en línea un poco con los biocombustibles, ¿no?, que estaba mencionando María, el SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel,
Y bueno, ya están certificados aviones Airbus al 50% del uso del SAF y nuestro objetivo es, en los próximos años, ir a un 100% de utilización de SAF en los aviones actuales, o sea, sin hacer nada, sin tocar plataforma, simplemente la utilización de los aviones. Y luego, la rama más disruptiva, a lo mejor más innovativa, sería el desarrollar nuevas tecnologías en un medio, el SAF sería medio plazo, en un largo plazo, ¿no? Y ahí es donde entrarían pues el uso, por ejemplo, del hidrógeno y en varias ramas. La combustión de hidrógeno con los motores actuales con las modificaciones pertinentes, o bien la introducción de pilas de hidrógeno, tanto con aplicación propulsiva como no propulsiva. Entonces, eso sería uno de los ámbitos. Muchos otros ámbitos en los cuales Airbus da soporte. Por ejemplo, Airbus colabora con otras entidades, por ejemplo, con los reguladores, digamos. Tenemos que trabajar para que en el futuro las normas estén claras y los aviones puedan operar. Con los operadores, optimización de los perfiles de vuelo, por ejemplo. Y en APNES, por ejemplo, uno de los proyectos que ya han pasado es el estudio de cómo podrían volar los aviones de la misma forma que lo hacen los pájaros. Es un proyecto que se llama Fellow Fly y básicamente se hizo un demostrador, como un ejemplo de proyecto APNES, que os he comentado antes, un demostrador en el cual se comprobó de una forma práctica qué ocurriría si los aviones volaran en nube como los pájaros, y resultando una mejora de eficiencia en el consumo de combustible, por lo tanto, una reducción de emisiones. Bueno, esos son unos cuantos ejemplos. Hay muchos más. En los motores también hay proyectos trabajando con los fabricantes de motores de nuevas tecnologías disruptivas. Bueno, pues son unos cuantos ejemplos en los cuales Airbus está comprometido con la sostenibilidad y con la reducción de emisiones. Gracias. Voy a pasar a Eduardo. De Airbus vamos a Boeing. Eduardo Ferreira, vamos a ver. Un poco las preguntas son muy parecidas, ¿no? La idea es un poco contrastar cómo el sector industrial afronta el reto de cero emisiones. ¿Qué visión tiene Boeing respecto al desarrollo de aviones verdes? Bueno, pues buenas tardes también a todos. Pues en esa parte vamos un poco también enfocados de la misma mano que Airbus, yo creo. Por supuesto que está comprometido con la aviación de cero emisiones, y la estrategia de Boeing principalmente se basa en 4 pilares. El primer pilar que tiene es la renovación de la flota, que básicamente es seguir desarrollando aviones que en cada generación presenten una mejora tecnológica con respecto a la generación anterior, véase consumos de combustible, mejora de aerodinámica, materiales más resistentes, más ligeros, en los cuales todo ello lleve a que el consumo de combustible se reduzca. Normalmente todas estas tecnologías después se prueban en el Eco Demonstrator, que es un avión que tiene Boeing, que se utiliza como plataforma para probar esto y ver la viabilidad de lo que se está desarrollando. Y como ejemplo también de esto, hace poco Boeing anunció junto con la NASA el desarrollo de un avión transónico con el cual se pretende reducir hasta más o menos un 30% el consumo de combustible en comparación con aviones similares. El segundo pilar en el que está centrado Boeing es lo que se llama la eficiencia operacional, que vendría a ser toda la parte que ya no es el avión en sí, sino la parte que le toca a la aerolínea, a reguladores, control de tráfico aéreo, gestión del tráfico aéreo, en la cual pues se está investigando esa parte para mejorar la eficiencia del manejo de todo eso, que como bien ha dicho Carmen, pues eso va a ayudar a que haya un menor consumo de combustible a la hora del vuelo propiamente y también en la operación. El tercer pilar que tiene es la parte de energías renovables, que aquí va a ir encaminado con el cuarto pilar, pero básicamente se centra en la parte del SAF, del combustible sostenible, es en lo que está apostando en esta parte principalmente Boeing.
Boeing tiene centros alrededor del mundo en los cuales se está investigando nuevas tecnologías para poder fabricar el SAF, también materiales que estén presentes en esos países y que, bueno, que sea de una forma sostenible la posibilidad de fabricarlo y proporcionar ese combustible a la aviación. Y el cuarto pilar, que es el que está complementado, digamos, con el tercero, es la que se llama la movilidad futura, que básicamente es el estudio de tecnologías disruptivas, como puede ser la electrificación, el hidrógeno, en los cuales ahora mismo Boeing está en colaboración con Wisk, que es una empresa que se dedica a hacer, digamos, una especie de taxi volador, por así decirlo, que de despegue vertical, que es completamente eléctrico. Por otra parte, Boeing lleva más o menos unos 20 años ya estudiando sistemas con hidrógeno y continúa con ese desarrollo porque, bueno, es una pieza clave dentro de todo esto. Entonces, como eso es una diversificación que no es solamente un apartado, digamos, que concierne al hidrógeno o a una energía en concreto, sino que tiene que ser todo el conjunto desde el avión hasta la operación del propio avión. ¿Cómo ves estas líneas estratégicas que tiene Boeing? ¿Cómo ves su aplicación real en la aviación? ¿Cómo de cerca o de lejos ves que este desarrollo, esta investigación pueda llegar a materializarse dentro de la empresa? Pues, bueno, como te decía, Boeing lleva ya 20 años trabajando con temas de hidrógeno. Por hacerlo muy brevemente, los hitos que hemos ido consiguiendo. En 2008 fue cuando voló el primer avión con pila de combustible de hidrógeno, con hidrógeno gaseoso comprimido a 700 bares. Se desarrolló completamente por el equipo aquí de Madrid y voló aquí en Madrid, pues marcando un primer hito para la aviación. A continuación de eso, pues se creó un nuevo grupo de trabajo en el cual se enfocó a la parte de UAVs para realizar, digamos, a una menor escala pues, distintos sistemas de hidrógeno, como puede ser hidrógeno líquido, hidrógeno gaseoso, sistemas de generación a bordo de hidrógeno bajo demanda y otra serie de sistemas. Además, también se estudió en alguno de ellos la posibilidad de escalar todo esto a aviones más grandes y, bueno, fue un trabajo más o menos de unos 5 años en el que estuve participando en ese grupo. Y en paralelo también en Estados Unidos hubo un proyecto que se llama el Phantom Eye, que es un avión también que vuela con combustible con hidrógeno líquido. La única diferencia es que utiliza motores de combustión, como los del coche, por decirlo así, para quemar hidrógeno. Y bueno, era un proyecto también de un UAV bastante grande para volar a high altitud, alturas a muy alto y durante mucho tiempo. Actualmente hay 2 proyectos que van a salir, principalmente en Alemania, uno que es Senona y otro es Divina. El primero se dedica básicamente al estudio de lo que vendría a ser todo el sistema, digamos, de electrificación, véase pilas de combustible, los tanques de hidrógeno, todo lo que es la tubería, todo lo que compone ese sistema, para que no solo sea un sistema que esté embarcado, sino que también forme parte de la estructura del propio avión y de esa forma pues poder meterlo, incluirlo dentro del avión y no simplemente como un sistema. Y la parte divina lo que hace es, con lo que se extraiga de todo eso, pues poder hacer una serie de modelos para los cuales poder seguir estudiando todo esto y aplicarlo también a diferentes partes de la industria, no solo también a esta parte del avión. En cuanto a lo que me preguntabas a la parte de la aplicación real, bueno, en lo que se refiere al corto y medio plazo es muy difícil ahora mismo, más que nada por la tecnología que tenemos actualmente y por los retos que se dictan, por ejemplo, desde Europa, desde el mundo de lo que se quiere conseguir. Es muy difícil ahora mismo el poder hacer esa transición, digamos, de golpe, porque son muchas cosas las que hay que cambiar. No solo es el combustible, digamos, la propulsión del propio avión y demás, sino como también comentaban en la introducción, toda la operación en tierra para poder operar un avión con hidrógeno, la adaptación del propio vuelo del avión, el mantenimiento, cómo se va a mantener toda esa aeronave. Entonces, es muy grande el abanico que hay que abarcar, que bueno, no quiere decir que sea imposible ni que no se pueda llegar, simplemente que requiere bastante tiempo. Entonces, podríamos decir que estamos andando en ese camino, pero todavía nos queda un largo recorrido. Donde
nosotros hemos visto que tiene bastante sentido la aplicación, entre comillas, inmediata, ¿vale?, del hidrógeno, sobre todo en lo que llamamos el corto radio, es decir, en aviones pequeños, regionales, donde el balance, digamos, entre lo que es la operativa del avión y el sistema que podría propulsarlo, pues sí puede presentar una ventaja, o puede presentar sobre todo pues ese paso adelante para poder cambiar, digamos, de combustibles normales al hidrógeno. En lo que se refiere al medio y largo radio, que son ya los aviones más grandes, es muy difícil. Es muy difícil porque necesitamos la creación necesitamos que la propia tecnología que hay actualmente evolucione, sobre todo, para hacerla más ligera, para poder hacerla para poder, sobre todo, para poder introducirla, que el avión vuele. Y entonces, bueno, en esa parte, pues como te decía, pues nos queda un largo camino todavía para poder llegar. Muy bien, gracias. Voy a continuar con Covadonga Previda, que la llamamos Cova. Yo ya te llamo Cova. Sí, sí. Y puedo decir que es creo que no me equivoco si digo que es una de las mayores expertas que tenemos en España, probablemente, en la investigación de la producción de hidrógeno por biocombustibles. Creo que no me equivoco. Bueno, más de 15 años investigando. Cova, ¿nos podrías decir qué significa esto de la producción de hidrógeno renovable por biocombustible? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Aunque pueda quizás resultar un poco chocante, sí que se pueden usar residuos biomásicos y derivados de la biomasa para producir hidrógeno también. Además, bueno, estaba escuchando a mis compañeros ponentes y creo que es buen momento también resaltar un poco en este panel que, independientemente de que el hidrógeno vaya a ocupar un papel en sí mismo dentro de la aviación, en el sector de la aviación, perdón, como combustible, no hay que olvidar que en el desarrollo de los biocombustibles para aviación necesariamente se va a necesitar hidrógeno en esos procesos de generación, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que evidentemente a día de hoy la alternativa para producir hidrógeno renovable de forma masiva y comercial claramente es la electrolisis, pero también existen otras alternativas como las que trabajamos en mi grupo, que pretendemos que puedan posibilitar esa generación de hidrógeno que nos gusta llamar de kilómetro cero. Una generación de hidrógeno distribuida, una generación de hidrógeno a partir de esa biomasa residual, que es muy amplia en sí mismo, porque estamos hablando de residuos agrícolas, forestales, ganaderos, y que posibilite también pues esa generación de hidrógeno renovable en aquellos sectores o en aquellos lugares donde no haya una infraestructura. Además, para el sector de la aviación creo que va a ser fundamental también el desarrollo de las biorefinerías. Entonces, esto entronca un poco directamente con la utilización de biomasa y con la posibilidad de que en un entorno de una biorefinería aquellas corrientes residuales que se vayan generando de esa utilización de la biomasa se utilicen para producir hidrógeno renovable in situ, que pueda utilizar la propia biorefinería para producir los biocombustibles. Quizás, como digo, el mercado va a ser completamente distinto, quizás esto entronca más con el desarrollo de sistemas basados en economía circular y, por supuesto, con una producción mucho menos masiva. No va a ser la solución, ¿no?, al problema de la demanda de hidrógeno renovable. Pero sí que creemos firmemente que puede ser algo más, ¿no?, a aportar y que también, pues eso, impulse también que dentro de lo que es el entorno de las biorefinerías posibilite, pues, que también se promocione también la generación de biocombustible de aviación. Esas son un poco, pues, las tecnologías que nosotros estamos desarrollando también. Muy bien. ¿Y qué aplicación le ves a esta tecnología ya más concreto, centrado en el sector aeronáutico? ¿Crees que puede llegar a tener una aplicación en este sector?
Pues como decía, yo creo, en mi modesta opinión, lógicamente aquí estáis vosotros como parte del sector aeronáutico, pero yo creo que sí que va a permitir un impulso de la generación de los biocombustibles para aviación. Al final, a nivel tecnológico, o sea, la tecnología básica, digamos, está ahí. Pero quizás se necesite algo más de incentivos, ¿no? Pueden venir por muchos sectores. Uno de ellos puede ser, pues eso, la propia investigación, ¿no? Que seamos capaces de escalar estos procesos para realmente mostrar que esa prueba de concepto es real y se puede materializar. Yo, sobre todo, eso le veo salida o mayor potencial eso en un entorno de una biorefinería. Y creo que ahí pues, se podría contribuir en gran medida a eso, a que en vez de esa generación, digamos, del biojet, pues que ahora mismo está en torno al 15%, ¿no? de lo que se produce de los biocombustibles, pues que podamos impulsarlo y llegar pues, a ese 50%, ¿no? que queremos. Y, por supuesto, pues en todo lo que sea la valorización de residuos, al final pues siempre tiene una doble vertiente, ¿no? Medioambiental y de aprovechamiento de recursos. Entonces, bueno, creo que es quizás pues otro concepto más a tener en cuenta, que puede que no sea Yo siempre digo que es difícil hablar de soluciones únicas, ¿no? En todo lo que es la temática de reducción de emisiones, cambio climático, energías renovables. Yo prefiero pensar que todos podemos poner un granito de arena y, desde luego, creo que la utilización de recursos biomásicos está ahí para poder aportar su granito de arena. De hecho, ya se está viendo, se está viendo cada vez un impulso mayor a la generación de biocombustibles. Muy bien. Voy a continuar contigo, Koba. Te lanzo otra pregunta. ¿Son los biocombustibles realidades para usar, y ya pongo una fecha, a 2035? Pues mira, cuando estábamos preparando, cuando hablamos para preparar las preguntas, yo tenía una idea muy clara en la mente, pero dije, bueno, déjame documentarme un poco mejor, ¿no? Porque no vayamos a estar un poco desfasados, ¿no? Porque yo a lo mejor ahora no estoy trabajando en concreto en temas de aviación, sí estuve en algún momento, pero... Y la verdad que me llevé una grata sorpresa porque creo que firmemente que el desarrollo del hidrógeno renovable está impulsando muy fuertemente el desarrollo de los biocombustibles. Creo, y corregirme si me equivoco, que ya hay unos objetivos que quizás sean demasiado ambiciosos, ¿no? Para 2035. 2035 lo tenemos muy cerca, y aunque ya hay esos SAF que están estandarizados, ¿no? Y aprobados, quizás se necesita un pasito más, ¿no? Quizás todavía el coste sigue siendo una barrera. Quizás el garantizar las materias primas también sigue siendo una barrera, ¿no? Actualmente la producción de biojet reside fundamentalmente en un tipo, ¿no? de residuo biomásico muy característico. Se están explorando otras alternativas, pero lógicamente pues van a necesitar también un recorrido. Y, como digo, creo que no se conseguirá como tal el objetivo, sobre todo relacionado con la reducción de las emisiones a 2035. Sí que lo veo con mejores ojos de cara a 2050, claramente. Pero porque creo que igual que les está pasando, como decía María al principio, al final el hidrógeno en sí renovable va a tirar de las energías renovables, va a suponer un impulsor para que éstas se desarrollen todavía más. Entonces, esa conjunción de
impulsos, ¿no? Se va a desarrollar el hidrógeno, va a tirar por los biocombustibles y yo creo que en los próximos años veremos quizás un cambio de tendencia a positivo en cuanto a la producción y en cuanto a que sea una realidad, ¿no? El verlo comercial. Muchas gracias. Voy a continuar por María. Hemos escuchado la necesidad dentro de la industria, de los productos, de nuestros aviones, de poder tener generación a un nivel que pueda ser no solo para aviones de trayectos cortos, sino de largo recorrido, ¿no? Que ahí es donde tenemos quizá el reto mayor. Como experta en el tema, ¿cómo ves tú estos retos que tenemos de generación de hidrógeno renovable para poder aportar ese tipo de volúmenes? Pues te hablo quizá no a nivel español, que es lo que quizá más nos interesa y más conozco, bueno, junto con Europa. Yo creo que en España y en Europa, pero principalmente en España, yo veo que estamos muy bien en investigación, la verdad. Hay muchos grupos que trabajamos en hidrógeno y cada vez más, y además en temas muy variados, o sea, de toda la cadena de valor, tanto en generación, almacenamiento, uso, etcétera. O sea, yo veo que ha habido un impulso enorme, se ha dado mucho impulso, se ha invertido, se ha financiado y yo en ese sentido lo veo bien, mucho mejor que hace años y eso estamos mejor, yo lo veo mejor. En el sentido de las empresas, también, desde lo que yo veo. Hay muchísimas empresas grandes que se han metido y que tienen proyectos y están comprometidos ya con el hidrógeno renovable. Quizás lo que veo es más falta de regulación a nivel político gubernamental, pero yo entiendo que ha sido un cambio muy rápido, muy rápido. Entonces, por ejemplo, para mí a día de hoy igual la hoja de ruta del hidrógeno español ya es corta en datos, o sea, tendrían que concretar más. O desde mi punto de vista lo mismo pasa incluso con las energías renovables. O sea, creo que ordenar y planificar bien los parques renovables, porque lo que va a suponer, si España quiere ser una potencia de generación de hidrógeno, eso lo que quiere decir es que vamos a tener que poner muchas más renovables. Y eso hay que regularlo de verdad para hacerlo de una manera ordenada y para que eso pueda ser, no que no se convierta en una pelea política, que al final, entonces esa sería la primera parte. Y luego en el tema para generar hidrógeno, yo pienso que España también debería ayudar con, no sé si ayudas fiscales, no tengo ni idea qué manera se debe hacer, no sé, es un poco la idea que hace Estados Unidos, pero claro, no somos Estados Unidos, que es esas ayudas financieras para que las empresas empiecen a realmente invertir en generar nuestros productos, nuestros electrolizadores. Porque si queremos ser potencia en generación de hidrógeno, no solo nos vale con tener sol y tener unas condiciones climáticas buenas, también deberíamos tener nuestros propios productos y no tener que comprarlos, que es lo que... Hay algunas empresas pequeñas que ya generan electrolizadores, pero muy pocas en España. La mayoría lo tenemos que comprar. Entonces, para mí, el reto está en la política de día de hoy. Muy bien. A lo mejor luego toco otra vez ese punto, así que lo voy a dejar ahí y continúo con Carmen. ¿Qué retos se encuentran en la aviación en la aplicación de energía basada en hidrógeno? Carmen. Pues así en grandes rasgos. Bueno, yo creo que el primero es tener hidrógeno suficiente. Entonces, bueno, creo que habéis expuesto desde el punto de vista profesional dónde estamos ahí, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista de operación en la aviación, lo primero es tener hidrógeno. Entonces, hay que tener todos los medios, las tecnologías que sean asequibles, digamos, con un coste asequible y toda la logística alrededor. O sea, el operar un avión, tienes que tener un hidrógeno, pues lo comentaba Eduardo antes, en unas condiciones determinadas. Entonces, se tienen que coordinar muchas, digamos, industrias para que un avión opere con hidrógeno. Yo creo que esa sería la primera. Es un poco parecido a lo del SAF, ¿no? El SAF es muy interesante y la tecnología, el reto tecnológico no es tan alto para la aviación, pero necesitamos SAF a un coste razonable y a día de hoy no lo hay. Entonces, bueno, sería yo creo que el primer reto. El segundo que yo veo es la regulación. Para poner un avión de una forma comercial, no hablamos de demostradores, pero de una forma comercial para poner una flota en operación, un avión, una flota con tecnología basada en el hidrógeno, necesitaríamos que las autoridades reguladoras de las normas aeronáuticas empezaran a
a desarrollar esa nueva regulación. Es otra forma diferente, hay otros retos incluso de seguridad, no peores ni mejores, distintos, que hay que regular. Para eso también estamos trabajando, o sea, estamos abriendo brecha, trabajando con las autoridades, precisamente los demostradores de hidrógeno en los que estamos trabajando, aprovechamos para establecer ese primer diálogo con las autoridades y también ver por dónde pueden ir los potenciales retos en la regulación y en la certificación de un avión, que es muy distinto a poner un demostrador en vuelo. Y luego lo que he comentado, el reto tecnológico. Actualmente el meter la tecnología de hidrógeno en el avión, tanto en combustión como con pilas de combustible, con pilas de hidrógeno, significa, yo creo que un cambio de arquitectura del avión para que sea realmente eficiente. Podemos volar una pila en un momento determinado, demostrar que es volable, pero lo realmente importante es que lo hagamos de una forma integrada con el resto de sistemas del avión. Y creo que aquí hay muchos desarrollos que realizar en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos pasito a pasito. Creo que estamos en una etapa fascinante para un ingeniero y para las personas que les gusta el tema técnico, porque va a haber hay un cambio de mentalidad y va a haber un cambio de tecnología, no sé cuándo. Y lo interesante es estar ahí para ver hacia dónde se mueve, digamos, la tecnología, ¿no? Es un momento muy interesante. Qué bonito, se me han puesto los pelos de punta. Eduardo, ¿crees que hay una competencia entre los principales fabricantes aeronáuticos en esta carrera por la sostenibilidad? ¿Crees que se realiza este desarrollo en foros abiertos, científicos, de forma transparente? ¿O trabajamos un poco en silos a ver quién llega antes y puede tener ese avión sostenible, generando una brecha diferente de competitividad, marca, etcétera, en el mercado? ¿Cuál es tu visión? Pues principalmente creo que es un poco de las dos cosas, vamos a decir. O sea, por una parte hay una competencia sana entre los principales fabricantes, porque al final se trata de poder llegar a ofrecer un mejor producto en términos de mucho menor consumo de combustible, facilidad de operación, mantenimiento, también la propia operatividad del avión. Entonces, pues las empresas buscan pues esa ventaja, digamos, tecnológica para poder llegar a ello y entonces pues poder ofrecer este producto. Pero no es algo que se pueda hacer, digamos, unilateralmente o solos y ya está. En plan de, bueno, Boeing o Airbus, cada uno decide tirar por su lado y a ver quién llega antes o cómo llega antes. Sino que realmente necesita la colaboración de todo el sector de la industria. Esto, entiéndase por esto, aerolíneas, reguladores, como decía Carmen, por ejemplo, tanto Senasa, ESA, los propios gobiernos. Entonces, compañías de combustible, suministradoras de combustible y muchas más compañías que participan en todo esto. Entonces, requiere de que todos, digamos, por decirlo así, formemos un grupo en esa parte para poder avanzar en esto, ya que hacerlo unilateralmente es, por decirlo así, inviable, sin más. Entonces, requiere toda esta parte. Por otra parte también hay organismos como son las universidades, por ejemplo también el CSIC o otros organismos de investigación que se encargan de investigar nuevas tecnologías o investigar nuevos procesos, en este caso aplicado al hidrógeno. Entonces, en muchos casos también se hacen colaboraciones con estos centros o con las universidades de los principales fabricantes también, pues para investigar temas en concretos o seguir avanzando en ciertos puntos. Y muchas veces, salvo que sea algo absolutamente secreto, pues se suele hacer pública esta información y en la que también pues el resto de las personas pueden acceder a ellas y beneficiarse también de estas investigaciones. Entonces, son las dos cosas, entonces, de lo que me comentabas en la pregunta. Pero requiere de que sea no solo a nivel de cada una de empresas, sino también el conjunto de todo ello para poder avanzar, digamos, en la buena dirección. Y como
pequeña noticia simplemente para terminar es que bueno, el lunes, por ejemplo, Boeing va a firmar la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo, que fomenta la Asociación de Líneas Aéreas, en la que está Iberia, Vueling, Senasa, Repsol y muchas otras compañías. Y lo que se trata es de formar equipos de trabajo para poder avanzar en estos temas y bueno, dar viabilidad a todo lo que hemos estado hablando hace un momento. Muy bien, gracias. Voy a continuar una pregunta que, aunque la haya tocado un poquito Marta, María, perdona, te cambié el nombre, María. Me gustaría dar una pincelada y contar con la opinión de todos vosotros, porque al final, bueno, aquí representamos empresas que son multinacionales, donde tenemos una huella industrial y de conocimiento muy alta aquí en España y vamos de la mano muchas veces con los centros de investigación, universidades, etcétera, para impulsar el sector. Tenemos científicas del CSIC y estáis viviendo de primera mano en vuestro día a día el reto del desarrollo, no solo lo difícil que es, sino las ayudas y la alineación que estamos teniendo para poder conseguir ese objetivo. ¿Cómo veis el papel de España y su plan estratégico de cara al desarrollo de la tecnología de cero emisiones? Y empiezo quizá por Cova, que es la última que ha contestado antes. Es una pregunta compleja. Es que cuando hablamos de cero emisiones, claro, estamos metiendo en el saco muchas cosas, ¿no? Yo creo que definitivamente, bueno, España ha apostado por el desarrollo de las renovables porque, bueno, por las características de nuestro país, desde luego, es normal, ¿no? Es lógico. Quizás yo, a nivel particular, un poco por mis campos de trabajo, echo de menos pues que se hayan dejado por el camino muchos otros desarrollos, por ejemplo, en temas de pues, la captura de CO2, y se han quedado como aparcados cuando realmente hay mucho bagaje también tecnológico y podían ir de la mano. Y digo de la mano porque en esta apuesta por las cero emisiones, nuevamente incido, no hay una única solución. Va a ser un mix, ¿no? de soluciones. Y además porque cada sector va a demandar algo distinto. Hay sectores que no pueden hacer ese cambio de combustible porque tienen emisiones de proceso, emisiones de carbono de proceso que no pueden evitar y no les sirve, las renovables no son una alternativa. Entonces creo que todavía, pues eso, echo de menos esa fijación, ¿no? por echar todas las cartas, digamos, parece hacia un lado y dejar por el camino otras tecnologías en las cuales además España se caracteriza por tener mucho desarrollo tecnológico. De hecho, es una pena muchas veces que esas tecnologías acaben quedando en manos o desarrollándose en otros países, precisamente por eso, ¿no? Porque han llegado a un estadio de desarrollo y se ha parado ahí. Eso por un lado. Y bueno, en concreto, pues para el sector de la aviación yo creo que indudablemente necesita algún tipo de incentivo porque, por lo menos en lo que yo más conozco, que es la parte de los biocombustibles, tiene que primar el que se produzca, por ejemplo, la legislación respecto a la producción de biodiesel no es nada favorable a la producción de biodiesel autóctono. ¿Eso qué va a hacer? Pues que estemos importando. Entonces, volvemos a tener ese problema de costes. Y, sin embargo, teníamos una capacidad productiva elevada a nivel nacional. Y si tú eres capaz de producir biodiesel, puedes adaptar tu proceso para producir biojet. Entonces, echo de menos un poco eso, que se han dejado cosas olvidadas. Creo que habría que rescatarlo. Y, además, nos está pasando también con el tema del hidrógeno. Y no es por ponerlo todo negativo, pero
Nos está pasando con el tema del hidrógeno porque España, en torno al 2000-2005, era uno de los países punteros que investigaban hidrógeno. Lo que pasa que por aquel entonces el hidrógeno se veía exclusivamente para la parte de movilidad. ¿Qué pasó? Que en ese momento ganó la partida el vehículo eléctrico y se olvidó el hidrógeno. Y ahora parece que vuelve otra vez el hidrógeno, como si nunca hubiera estado aquí. No, estaba aquí. Entonces, hemos perdido unos años estupendos donde podríamos haber seguido fomentando esos desarrollos tecnológicos que ahora, como bien nos dicen nuestros compañeros de la industria, son tan necesarios, que a ellos les gustaría ver que somos capaces de decirle, esto ya es comercial, te lo puedes llevar porque ya es comercial. Entonces, es un poco por parte de todos, ¿no? Pero ciertamente, pues eso, a mí hay veces que, bueno, como investigador, pues sientes un poco que se olviden un poco ciertos ámbitos de investigación y que luego pasen 20 años y se recupere y digas, pues qué pena, porque esto estaba ahí y podíamos haberlo desarrollado. Pero bueno, es una visión muy personal, ¿eh? Mía, para adelante. Como estamos aquí respecto a nuestra opinión, yo digo por delante, pero creo que sí, que echo de menos eso, que se sea mucho más multidisciplinar a la hora. Y esto quizás vaya también porque las estrategias que se definen son cortoplacistas. Y si se definieran estrategias a largo plazo, esto no pasaría. Eduardo, no sé la ¿algo solución, que complementar? Porque... Sí, me he extendido mucho, perdón. No, perfecto. No, porque la respuesta ha sido muy completa, pero a lo mejor desde tu posición tienes un punto de vista distinto o algo que complementar a la visión de Cova. No, en parte complementar un poco lo que dice ella, sobre todo en lo que respecta a la aviación y al tema con el hidrógeno. Coincido con lo que has dicho, sobre todo a la hora de tener una estrategia a largo plazo sobre lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere llegar y cuáles son objetivos reales que queramos conseguir, no objetivos inalcanzables, por decirlo así. Coincido con ella en que efectivamente a principios de los 2000 pues, había mucho empuje por el tema de hidrógeno y quedó difuminado un poco en el tiempo hasta que se ha vuelto a retomar ahora mismo, que tiene otra vez gran empuje. Entonces, creo que hemos perdido ahí unos años en los cuales lo que ahora nos va a llevar a madurar o investigar nuevas tecnologías, podríamos ya tenerlo digamos, en un estado bastante más avanzado que el punto de partida en el que estamos ahora mismo. Entonces, respecto a otros sectores, lo que comentaba ya, por ejemplo, la parte de biomasa, pues no puedo opinar demasiado porque no tengo conocimiento de esa parte, pero en la parte sí de la aviación, creo que el futuro es, pues, lo que te comentaba antes, de seguir fomentando investigaciones, por ejemplo, de cara al CSIC o organismos de investigación en los que se puedan desarrollar pues, nuevas tecnologías o seguir avanzando con ello. Y aparte, en colaboración también con las empresas que tienen que estar también juntas para poder hacer esto realizable de cara al futuro. Muy bien. Carmen, ¿algo que añadir? Voy a poner una nota positiva. Hombre, si me muchas permites. tienes, por supuesto. Bueno, es un poco un caso particular, pero yo estoy realmente contenta con el impulso que le ha dado Airbus en España a los proyectos y a las nuevas tecnologías basadas en el hidrógeno. Creo que se está aprovechando bastante este impulso que se está generando en la industria para también aumentar nuestro porcentaje en RIT en España, generar empresas como Airbus Abnes y como el proyecto en el que yo estoy trabajando. Creo que, bueno, a lo mejor es un pequeño piloto, pero da una visión de que hay un interés en Airbus y en la industria y hay un interés en España por apoyar estas tecnologías. Yo en ese aspecto, como notita positiva, quiero ponerlo, aunque estoy de acuerdo sobre todo con el tema del largo plazo. La estrategia a largo plazo es importante y no ir moviéndonos por las modas, eso creo que le hace mucho daño a la investigación, pero yo estoy contenta. Muy bien, María, ¿algo que añadir? Sí.
Nada, estoy de acuerdo con todo. Creo que a lo mejor sí que lo que ha dicho Koba de cambiar un poco el discurso solo del hidrógeno, porque lo que no se ve es que el hidrógeno solo es un pilar más de toda la transición energética y a lo mejor hay que dejar de hablar de hidrógeno tanto y hablar de electrificar, eficiencia, captura de CO2, hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno entra a formar parte de muchos de ellos, porque es para acumular energías renovables, es decir, se ha tomado el hidrógeno como el pilar fundamental, pero para mí eso no es lo real. Lo real es cambiar toda la transición energética y también la industria, o sea, los materiales que existen. Es decir, el hidrógeno se usará para el metanol o para el amoníaco, que ya se usan a día de hoy, pero con hidrógeno que contamina en su producción. Es decir, tenemos un poco igual sí que ya aumentar el plano y verlo como un cambio general en ese sentido y también social. Es decir, todo esto no sirve si no hacemos un cambio social que también tenemos que realmente impulsar todos. Muy bien. Estamos llegando al final, pero yo no voy a cerrar sin hacer una pregunta que no os la voy a hacer a todos porque entonces ya me voy a extender y entonces ya me van a sacar a la bandera roja. Pero este evento lo está haciendo EVA, Ellas Vuelan Alto, junto con el CSIC, y Ellas Vuelan Alto es una asociación que aboga por la igualdad de género en el sector aeronáutico. Y lo hacemos porque la igualdad de género no está. Y nació de un germen de un grupo de directivas que nos juntamos un día y dijimos, oye, es que estamos rodeadas de hombres, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué hay que hacer? Seamos proactivas, vamos a cambiar la sociedad. Entonces no puedo acabar este evento sin haceros a uno, y creo que te voy a elegir a ti, Eduardo, porque eres la diversidad dentro del grupo. Se ha tocado. ¿Por qué crees que hay tan pocas niñas, chicas, mujeres que optan por carreras técnicas, y tienes alguna recomendación? Bueno, no es fácil contestar esa pregunta. Y no la hemos preparado. No hay problema. A opinión personal es completamente. Creo que el problema no es una cuestión de, digamos, a base de poner, por ejemplo, yo qué sé, subvenciones o cosas destinadas a, bueno, pues subvencionamos que las chicas vayan a la universidad o que haya algo por el estilo. Creo que el problema es más que nada del sistema educativo en general, me parece, por dos razones. Por una razón, enlazándolo también, como comentamos con el hidrógeno, no hay una visión, digamos, educativa a largo plazo, ¿vale? Sino que en los últimos años hemos venido cambiando de un sistema a otro constantemente. Y sobre todo porque, y esto es una opinión personal, creo que no se motiva a las personas lo suficiente para que desarrollen esa curiosidad o esa capacidad de aprender sobre nuevos temas, investigar, que al final creo que es lo que lleva, digamos, a que pues digas, pues quiero ser científico, o quiero ser ingeniero, o quiero ser investigador. Entonces, en mi opinión, creo que va por ahí lo de los tiros, de poder decir desde pequeños, digamos, que nos estimulen a todo este tipo de ser curiosos, de querer investigar, de querer aprender continuamente, no simplemente, pues, oye, pues tengo que aprender esto y ya está, y luego, digamos, lo suelto en un examen y listo, sino que haya esa capacidad para que luego más adelante, pues, digamos, a cada uno nos entre ese bichito de curiosear y de querer seguir más investigando en todos los temas. Y bueno, creo que si lo tenemos desde que somos pequeñitos, pues cuando lleguemos a la hora de elegir una carrera universitaria, pues es lo que más nos va a llamar y querer elegir una carrera como puede ser una ingeniería o una ciencia directamente y dedicarse pues a la investigación o al diseño o a la creación de cosas. Más o menos esa es mi opinión. Bueno, aquí veo miradas femeninas con venga, Koba, y cerramos.
bueno, en mis inicios como investigadora fui profundamente activa en estos temas porque era una realidad, ¿no? Y leías un montón de informes que hacían nuestras colegas suecas, que consideras que la sociedad escandinava, pues por ejemplo, en temas de conciliación, eso pues no es un problema. Y oye, pues ves que año tras año sigue, pues eso, experimentando los mismos problemas y te planteas un poco que a lo mejor es todo mucho más básico. Y yo creo que es que, y me pasa cuando vas a muchos colegios, las niñas no ven muchos referentes mujeres en ciencias. Los libros de textos no tienen muchos referentes mujeres. Y no es porque no las haya, es simplemente porque no están en los libros de texto. Y eso a muchas les hace creer que quizás yo no pueda, ¿no? Entonces, hay iniciativas, supongo que muchas de las que estamos aquí lo conocemos, como lo de No More Matildas, que un poco con esa pequeña, y realmente lo piensas y es una pequeña acción, es hagamos que haya referentes femeninos, porque los hay, en libros de texto del ámbito científico, para que las chicas vean que ya estaban allí, que no es algo que van a abrir ellas camino. Y luego, a nivel social, también hay que pelear también por el lenguaje, y lo digo, y aquí hablo como experiencia personal. A mí a veces me han hecho una entrevista para un periódico, a lo mejor un foro de mujeres investigadoras, y lo primero que se nos pregunta es si tenemos familia, pareja y niños. Y la última vez que me hicieron esa pregunta, no quería violentar a la periodista, pero le dije, si este foro fuera de hombres, no empezarías la entrevista así. Eso es súper importante y son pequeños detalles, muy pequeños detalles, porque si no, por mucho que se esfuerce, por mucho, no se llega, hay que llegar desde abajo. Las niñas tienen que ver en la escuela que no tienen por qué las barreras te las vas a poner tú mismo, no te las va a poner ser hombre o mujer. Entonces, yo creo que realmente hay que trabajar mucho, y yo tengo 2 hijos chicos e intento trabajar muchísimo eso en casa, porque veo que no llega, porque no está presente. Entonces, bueno, quizás pues esa es un poco mi planteamiento. Yo te voy a coger una frase y con eso voy a dar paso al cierre, que es que las barreras te las pones tú mismo. Y con esto acabamos la ronda de preguntas, y es un placer y un honor darle paso para el cierre a Miguel Belló, que es el comisionado para el PERTE Aeroespacial, Ministerio de Ciencia e Innovación. Te damos paso, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a Jasbo Gran Alto y al CSIC para estar aquí en este evento tan interesante sobre el hidrógeno para aviación cero emisiones. Bueno, como comisionado del PERTE, esto es muy importante porque la línea estratégica número 1 del PERTE en la parte aeronáutica es aviación cero emisiones. Por tanto, esto es estrategia fundamental del PERTE. Bueno, primero, me imagino que conocéis lo que es el PERTE. El PERTE es el Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, que viene a raíz de los fondos Next Gen y que se han elegido una serie de sectores y se han declarado como estratégicos. Entonces, por la primera cosa por la que tenemos que darnos la enhorabuena es que el sector aeroespacial ha sido declarado estratégico. Para nosotros esto es fundamental y una parte importante del esfuerzo de recuperación va para ahí. Además, es importante, el PERTE tiene una línea de actividades aeronáuticas, otras espaciales y otras transversales. La primera línea aeronáutica es el Plan Tecnológico Aeronáutico. Y ahí también, de nuevo, la primera prioridad es aviación cero emisiones. De manera que el Plan Tecnológico Aeronáutico, que tiene un gran éxito, ha tenido, sabéis que hay varias convocatorias, va a acabar con más de 400 millones de inversión público-privada, acaba de salir la última llamada, es decir, que es un tema importante. Y ahí uno de los proyectos más importantes, quizá el más estratégico, es de Airbus UpNext para el uso de hidrógeno en aplicaciones no propulsivas. De manera que apoyamos esto completamente y nos parece fundamental. Pero hay muchas más líneas del PERTE relacionadas con el hidrógeno para la aviación. Lo ha dicho, creo que Carmen.
la regulación es importante. Los problemas no son solamente técnicos, tenemos muchos problemas de regulación y la línea cuarta del PERTE va precisamente para qué modificación hay que hacer de la regulación para fomentar el uso de SAF y el uso de combustibles alternativos. Eso es muy importante. Y muchas más líneas del PERTE, por ejemplo, los planes complementarios, que son con los territorios, con las comunidades. Hay un plan complementario para el hidrógeno, donde está Castilla-La Mancha, Madrid, para el uso de hidrógeno para la aviación, el centro del hidrógeno de Puerto Llano. Es decir, que esta presentación de hoy va muy ligada con los objetivos estratégicos del PERTE aeroespacial. Y me gustaría también felicitar a María, a Carmen, a Eduardo y a Covadonga, pues yo como ingeniero aeronáutico he disfrutado mucho y aprendido mucho, de manera que muchas gracias por vuestras presentaciones, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, no me quiero alargar más, solamente quiero destacar y resaltar la importancia de Ellas Vuelan Alto. Nos parece que es realmente algo que necesitamos. Estamos en un momento de ebullición del sector aeroespacial, estamos en un momento muy importante en España, como nunca hemos estado. Creo que también lo ha dicho Carmen. Estamos en un momento, no ya ese cambio de tecnología, es que tenemos impulsos especiales, tenemos el PERTE, tenemos la creación de la Agencia Espacial Española, tenemos la presidencia de España en el Consejo Europeo del segundo semestre. El sector aeroespacial va a ser prioritario. Estamos montando grandes eventos de presidencia española para el segundo semestre. Esto es único, no ha pasado nunca y tenemos que aprovecharlo. Pero no lo aprovecharemos bien si no tenemos los recursos humanos necesarios. Por eso las vocaciones femeninas son fundamentales. Es algo que es básico y que la organización, y quiero felicitar, Ellas Vuelan Alto, ayudan a fomentar las vocaciones, no ya solo aeroespaciales, también STEM. O sea, es muy importante y creemos que eso es básico. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería aeronáutica en Madrid, en la Politécnica, éramos 500 en primero. Había 3 chicas, el 0,6%. No había baños en la escuela para ellas. O sea, y eso ha cambiado. Mi hija es ingeniero aeronáutico en la UPM y ya era el 25% de la promoción. Ha cambiado mucho, pero lamentablemente se ha estancado. No solo se ha estancado, ha retrocedido un poquito. Hay que luchar contra ello. Y animamos mucho a Ellas Vuelan Alto. Es algo en lo que somos socios, tenemos que ser cómplices. El PERTE y la Agencia Espacial Española tiene como objetivo esto también, es uno de los objetivos básicos. Si os fijáis, las 4 líneas donde se han basado todos los PERTEs son la transición verde, la transición digital, la cohesión territorial y la igualdad de género. O sea, son las 4 líneas en las cuales se ha basado el PERTE, por tanto, esto es muy importante. Y esto no es algo estético, esto es fundamental. La sociedad española no se puede permitir el lujo de prescindir de vuestro talento. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, de manera que animo mucho a Ellas Vuelan Alto y muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, pues sin más dilación, estéis todos invitados a un vinito español y un picoteo y poder hablar todos ahora ya de una manera más distendida. Muchas gracias.